¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de Noticias del Congreso. Diputadas y diputados, así como integrantes del Senado de la República, abordan con especialistas diferentes temas. Le tenemos todos los detalles a continuación. El Congreso mexicano debe priorizar una agenda legislativa encaminada a proteger a los niños y niñas migrantes. En cumplimiento con las convenciones internacionales, explicó la senadora del Partido Acción Nacional, Silvia Martínez. Esto al inaugurar los trabajos del conversatorio sobre la protección de los derechos de la infancia migrante en el Senado de la República. En particular, la migración infantil es un tema sumamente delicado y así debe priorizarse en la agenda legislativa, atendiendo la urgencia y importancia que amerita, con el propósito de diseñar un andamiaje legal que asegure la protección y el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, migrantes no acompañados. El senador Humberto Mayans lamentó que, a pesar del trabajo realizado en esta legislatura, no se han podido concretar todas las reformas migratorias, en particular aquellas que protegen a los infantes. Decreto presidencial. Es importante destacar que el carácter transversal de los derechos y principios reconocidos por la ley implica la realización de adecuaciones legislativas a ordenamientos secundarios y no solo a la ley de migración, tales como los códigos civil, penales, familiares, de procedimientos, leyes de asistencia social, de salud, de educación, de justicia especializada para adolescentes, entre otras. También se puntualizó que el Instituto Nacional de Migración requiere de presupuesto necesario, esto para enfrentar retos como el maltrato a niños migrantes en la frontera sur. Por su parte, Carla Gallo, de UNICEF México, informó sobre los principios y derechos de la Convención de los Derechos de Niños, así como las obligaciones para los estados firmantes. La Convención tiene un carácter vinculante y obligatorio para los estados que la han ratificado, como es el caso del Estado mexicano. Otra razón es porque la misma convención, en su artículo 2, establece que los estados asegurarán el cumplimiento de los derechos a cada niño o niña que se encuentre en su jurisdicción. Explicó además que el Estado mexicano debe velar por los derechos de niños y niñas en situación migrante y la no discriminación, así como armonizar su legislación. Y eso tiene que ser reflejado en los marcos normativos nacionales, pero también en las prácticas institucionales. Pero no basta con generar una ley. Es necesario, y yo diría, es apremiante, que todas las legislaciones en las materias que tocan la vida de los niños y las niñas, por ejemplo, la ley de migración, la ley de salud, la ley de educación, cumplan con lo establecido en esta convención. Se habló además de las recomendaciones del Comité de la Convención del 90 hacia el Estado mexicano en materia de infancia migrante. Estas encaminadas, algunas de ellas, a la armonización de la ley de migración con la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el respeto a los derechos humanos en centros migratorios. El comité le formula al Estado mexicano varias recomendaciones en esta materia. Adoptar, resalto de nueva cuenta textualmente lo dicho, con carácter de urgencia, fin de la cita, todas las medidas necesarias para poner fin inmediato a la privación de la libertad, niñas, niños y adolescentes. Al comité le preocupó las condiciones, ¿no?, indignas de detención y por consiguiente reiteró una recomendación que ya había formulado en los dos ejercicios previos para garantizar condiciones dignas y adecuadas en los centros de detención migratoria. El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también habló de la necesidad de la pronta homologación de leyes. Aseveró que México se ha convertido en un país de destino de migrantes, ya que en los últimos 4 años las solicitudes de refugiados han aumentado en más de 500%. México se está convirtiendo cada vez más en un país de destino para personas refugiadas, incluyendo niños y niñas
que vienen con sus familiares o que vienen de forma no acompañada. En los últimos 4 años, es decir, entre 2014 y 2017, hubo un aumento en 580% en el número de personas que solicitaron la condición de refugiado en este país. La senadora Laida Sansores San Román explicó que la migración infantil es un tema que tiene indignada a mucha gente. Señaló que se necesitan recursos presupuestales para poner en marcha las medidas necesarias para proteger a estos menores. Y claro que nos indigna cuando a niños mexicanos los tienen en las cárceles de Estados Unidos, pero aquí repetimos los mismos esquemas. Entonces, no hay razón. Entonces, esto es parte de la corrupción que hay en el país, porque no hay dinero para implementar esta iniciativa. Para que nuestro país dé cumplimiento a los compromisos internacionales de no detención, deben avalarse distintas reformas. Por ejemplo, a la Ley Federal de Actividades de Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto para fortalecer las capacidades de la ciudadanía, señaló Daniel Ponce. En primer lugar, con el cumplimiento del compromiso que México tiene ante Naciones Unidas sobre la búsqueda de mecanismos de no detención en las situaciones migratorias. Hay un primer tema que implica no solamente una reforma a la ley migratoria, sino a otros ordenamientos.